escucha la música, compañero? Sí, ¿no? Hemos sacado el banjo. Uno está orgulloso de las cosas y yo estoy orgulloso de haber encontrado un grupo de amigos, de compañeros, de politólogos, que no es otra cosa que gente que sabe de lo suyo, no como todos, y en el que encontramos puntos de referencia de todo lo que nos parece oportuno. Como siempre, con la ayuda de Siri, con la ayuda de la inteligencia artificial y con la ayuda de Zoom, que va mejorando en calidad poco a poco. Javier Gutiérrez, muy buenas. Buenas tardes. Juan Fariña, muy buenas. Hola, muy buenas. A ver cómo lo digo. La primera en la frente. ¿Estamos bien representados los andaluces en los foros de los madriles, el Congreso, la tabla del Consejo de Ministros? En fin, yo no estoy contento. Yo quiero más. Y lo merecemos. ¿Cómo lo veis? Bueno, pues ahora mismo están en plenas conversaciones para conseguir un pacto de gobierno encomendado por el rey hacia Pedro Sánchez, del fallido de Feijóo. Y ahora mismo pues Pedro Sánchez tendrá que mirar muy bien, por un lado, las concesiones que pueda dar a los independentistas, el acuerdo que ha llegado con Sumar, y luego llegará la tercera parte, que es la representación que le vaya a acompañar en el Consejo de Ministros. En este caso, Sánchez tendrá que ser arduo e intentar integrar, y esto siempre y cuando consiga formar gobierno, a las distintas sensibilidades dentro del partido. Hay que tener en cuenta que Andalucía es una federación fuerte y en cuanto, digamos, miremos a un lado y otro, la verdad es que Andalucía tiene que ir muy bien representada, porque aparte de la federación no hay que olvidar que gran parte de la población, una parte importante de la población española vive en Andalucía, y sobre todo los votos que nosotros desde aquí movemos en las urnas. Al que no se le escapa una es a nuestro presidente, al Presi Moreno, a la generación Moreno no se le escapa ni una. Y fijaros cómo engarza y engatillamos el discurso que acabamos de emplear con lo que ahora piensa y dice el presidente. Toma nota. En derechos y obligaciones entre españoles, un Estado que se precie. Un Estado que se precie siempre es un Estado que garantiza la igualdad entre sus ciudadanos. Andalucía tiene que estar exactamente igual, las mismas oportunidades que tenga el resto de territorio de España. Hasta el último minuto lo voy a dedicar para que los españoles, especialmente los andaluces, somos donde viven más españoles, tengamos las mismas oportunidades, los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y en ese ámbito voy a pelear porque la financiación se ajusta. Somos ya hoy, dato oficial, la comunidad autónoma peor financiada por habitante de España. No es fácil competir con una mano atada atrás. No es fácil cuando uno tiene más financiación, tiene más recursos, tiene más medios. Evidentemente su Producto Interior Bruto evoluciona y evoluciona mejor porque tiene más recursos en ese sector. Es injusto, tremendamente injusto en una comunidad leal como es Andalucía. En una comunidad que contribuye a la riqueza común de un proyecto común y compartido que es España, que intentamos hacer las cosas razonablemente bien. No es justo que estamos infrafinanciados durante demasiados años. Bueno, él entra en el tema de la infrafinanciación, pero en el fondo este es el mismo mensaje. No estamos suficientemente considerados en España. ¿Qué opináis? ¿Compartimos lo que dice el presidente? Pues sinceramente creo que sí, pero que también la defensa de Andalucía en España tiene que ser a través de su presidente. Yo también echo de menos un poco las reivindicaciones que ha habido a lo largo de la historia en relación a Andalucía, desde la Junta, es decir, no desde el Congreso o el Senado, es decir, la propia Junta. Yo me acuerdo de ciertas ocasiones que ha hecho reivindicaciones históricas y hay comunidades que las están realizando a través de su gobierno autonómico. Y creo que, desde luego, Andalucía sí es verdad que es que aquí es lo que suelo decir, que se está premiando algunas veces el mal comportamiento a las comunidades que son leales, como dice el presidente. Parece que
que se le castiga un poquito más, y a las que se quejan mucho, pues dice, oye, mira, a esa vamos a darle más para que no se queje, no sé si me explico. Y creo yo que esa situación no puede traer nada bueno tampoco. Javi, ¿estamos representados? A río revuelto, ganancia de pescadores. Juanma Moreno está marcando los tiempos, se está dando cuenta de cómo van las negociaciones entre Pedro Sánchez y los independentistas. Hoy Bolaños ha dicho que va a ser muy generoso a la hora de repartir el pastel con Cataluña y con el País Vasco, y esas son unas palabras muy desacertadas para el resto de las comunidades autónomas, a mi entender. Es cierto que Andalucía representamos la gran mayoría de la población, que representamos un gran porcentaje de votos que luego depositamos para el Congreso y para el Senado, y yo entiendo que debes de mirar, o sea, siempre se ha mirado o se ha tenido esa percepción desde la época de Pujol, de Arzallo y demás, que los vascos y los catalanes siempre se ha llevado la gran parte del pastel. Pero es que esta vez lo están diciendo a boca llena. Señores, vamos a ser generosos con vosotros, vamos a firmar el acuerdo, vamos a dejar apartados ciertas cosas, pero vamos a ser generosos con vosotros. Y yo creo que en este aspecto pues juega un poco, por un lado, creo que a mí personalmente me gusta esa reacción de mi presidente de la comunidad que defienda los intereses de nuestra comunidad, que duda cabe. Y por otra parte, él juega, por supuesto, el juego político en el sentido de el desgaste y de mostrar hacia otras comunidades autónomas, decir, señores, que esto vamos a ver por dónde sale. Yo recuerdo la última vez que tuve la suerte de participar en este programa, ya advertía del posible coste que podía suponer para Andalucía el pacto entre Sánchez con los independentistas. ¿En qué se podría traducir y en qué, digamos, nos puede perjudicar? Bueno, pues con energía, diría el otro, vamos a hablar de energía precisamente. Gaspar, yo no sé si conocéis la historia de Gaspar Llanes. Gaspar Llanes es un parlamentario andaluz del Partido Socialista, y una vez, hace ya algún tiempo, en los tiempos de Chávez, cuando aquí se discutían pocas cosas en esta comunidad autónoma, y el PSOE era otro PSOE, mandaba de otra forma y tenía una influencia de otra forma, se trajo a un economista que puso al frente del área económica para que organizara la Junta de Andalucía. La organizó, creó un grupo de estudios, toda la estructura económica de profesionales, y Gaspar Llanes tiene un punto de vista que esta semana en la comisión correspondiente, en el Pleno del Parlamento, pues me ha llamado la atención. Porque, ¿qué está pasando con la energía? En Jerez hoy hay un debate muy fuerte sobre el tema de las plantas eólicas y el impacto que tienen o no sobre el medio ambiente, y se ha puesto de manifiesto una cuestión, y es que parece que el PP jerezano no anda en una sintonía muy apropiada con la política empresarial, energética que tiene el Partido Popular. Hay algo que me ha llamado mucho la atención y de lo cual hablaremos en los próximos días. La energía que tenemos fundamentalmente en la energía solar, el sol, en el viento, que no tenemos parques eólicos en condiciones marinos, por ejemplo, por un teórico impacto sobre el medio ambiente. Pues yo quiero que escuchéis a Gaspar Llanes, porque en ese minuto largo, un poquito corto, según depende de cómo lo veamos, él habla de esta historia, de la energía, y lo hace con IDEM, energía. La economía es energía. Siempre ha sido así. El 80% de nuestra producción y de nuestro consumo pues se hace con el uso de combustibles fósiles como fuente primaria y origen de esa producción y consumo. Eso es así en Andalucía y es así prácticamente en todas las economías del mundo, ¿no? Y está claro que este tiempo que nos ha tocado vivir, pues tenemos que contribuir a cambiar las cosas. Y esta cuestión es muy relevante, contribuir a cambiar las cosas. Discrepamos, no obstante, señorías, José Ignacio García, del diagnóstico que ustedes hacen y de a dónde les lleva. Fíjense usted, la era del petróleo no se va a acabar porque se acabe el petróleo. Del mismo modo que la edad de piedra no se acabó porque se acabaran las piedras, señorías. Se va a acabar por el cambio tecnológico y por las consecuencias del consumo indiscriminado de combustibles fósiles sobre el cambio climático. Estas son las dos cuestiones clave. El cambio tecnológico porque ya sabemos que producir energía con fuentes renovables
Es más barato que producirla con otras fuentes de energía. Por tanto, es cuestión de tiempo. Es necesario que a corto plazo es imposible hacerlo. Pero está claro que en un horizonte 2030 y 2050 es una de nuestras grandes oportunidades. Era un diálogo que mantenía con uno de los diputados de la izquierda, José Ignacio García, y viene en definitiva a dejar claro una cosa, que el cambio no es porque se agote el petróleo, que petróleo se puede encontrar por muchos sitios todavía. El cambio viene determinado por todo lo que está pasando en el mundo, todo está cambiando. Y me parece muy interesante su aportación. ¿Qué opináis del asunto? Energía sí, ¿dónde, cómo y cuándo? Yo personalmente pienso que debería de invertir más en investigación y desarrollo. Vamos a ver, España ahora mismo compra electricidad a Francia, ¿vale? Porque no produce lo suficiente. Tenemos las cuencas hidráulicas más altas de toda Europa. Electricidad de fuentes nucleares, además. Sí, o sea, las cuencas que tenemos nosotros, los principales ríos que tenemos pueden dar bastante. Ya no solo eso, también tenemos, por nuestra posición geográfica, gozamos de más horas de sol de toda Europa. Y qué duda cabe que los vientos, dependiendo la zona, no lo que es el Cabo de Finisterre, la zona nuestra del campo de Gibraltar, o incluso la parte de Cataluña, la Tramontana y demás, los vientos pueden aportar bastante. Yo entiendo que el petróleo ahora mismo siempre se ha dependido de él. No van a permitir que eso ocurra, que dejen a un lado el petróleo, porque hay muchos intereses por medio, pero yo entiendo que España debería de potenciar investigación y desarrollo al respecto. Son energías limpias, ¿vale? Y sobre todo porque eso supondría que podríamos incluso hasta producir más de lo que consumimos y con ello poder generar beneficios. Pero vuelvo a repetir, estamos ahora mismo dependientes del petróleo y en algunos casos se está volviendo nuevamente a las centrales nucleares. Yo creo que tenemos un potencial muy importante y si apartamos los intereses que hay por las grandes multinacionales y demás, yo apuesto porque España debería de ir en esa línea. Bueno. Yo lo que sé, una cosa que me ha gustado mucho de la intervención de Capadañanes es que la energía es economía. Antes de la crisis energética que estamos sufriendo ahora por la guerra de Ucrania, no sé si os acordáis que de Alemania se hablaba mucho de la alta productividad alemana que había. Y después de la crisis energética, después de la ruptura de Nord Stream 2 y demás, y de renunciar al gas ruso y todo eso, la productividad alemana se ha caído en picado. ¿Eso por qué era? ¿Porque los trabajadores han dejado de ser productivos? No, es porque la energía es fundamental en la producción de un país. ¿Qué quiero decir con eso? Que la soberanía energética y una fuente de energía constante y continua y barata sobre un país, sobre la economía de un país, sobre la industria de un país, es necesaria para que la productividad que tanto se oye en grandes segmentos de la población, de los actores económicos, se potencie. Luego, lo que España, por desgracia, vamos a decirlo claramente, por desgracia no tenemos posibilidad del acceso al petróleo, es decir, nosotros no tenemos petróleo como otros países, es decir, nuestra fuente natural, por decirlo de una forma, la fuente de energía más fácil que tenemos nosotros de acceso es la energía renovable, es decir, el viento, la energía solar, y luego también la marítima tengo entendido, y España debería de potenciar eso precisamente. Y tenemos una industria naval, y tenemos, Juan, una industria naval que tenemos en Avantia, pues que podría seguir aumentando el negocio de las plantas eólicas y de la generación de energías renovables, porque barcos cada vez vamos haciendo menos. Efectivamente, sería una forma también de potenciar lo que es nuestra industria, es decir, mataríamos dos pájaros de un tiro, es decir, haciendo uso de un de esto popular. Lo que sí te digo que, aparte de que es bueno para nuestra industria, sería bueno para nuestro país, para la soberanía y para el resto de industria. Es decir, que lo que ha dicho Javi de la I+D+I es necesario, es fundamental, pero no solamente del Estado, sino también de las propias empresas españolas, que también deberían de
también deberían invertir en ese tema, que sé que lo hace, pero a lo mejor no tener tantos beneficios y tener un poquito más de ir más de más, bajo mi punto de vista. Y así a lo mejor también se callan las críticas que tiene de que tiene mucho beneficio y tal, y ellos dicen que ellos están para ganar dinero, sí están para ganar dinero, pero también están para crear riqueza, y la riqueza es precisamente eso. Yo digo una cosa, el que mejor lo está pasando políticamente en España, por todo lo que es futuro, seguramente, se llama JMM, Juan Manuel Moreno Bonilla. Y quiero que escuchéis, esto fue el otro día en un congreso de empresarios, al que fue Su Majestad el Rey, y le tocaba intervenir a Moreno Bonilla, y así intervino. Muchas gracias. Gracias. Señor, como puede comprobar, juego en casa y eso siempre es algo positivo. Mujer granadina, hijo de Granada, estoy en mi casa, en Granada, en Andalucía. Muchas gracias a todos. Y hoy dura un poquito más. Fijaros un poco la historia. Los aplausos grandiosos en un auditorio realmente impresionante, dirigidos al presidente de la Junta, porque reivindica que está en una provincia que es su provincia, una cualquiera. Él es de Málaga, pero está a gusto en Granada porque tiene familia en Granada y su mujer es de Granada. Estos días hay una chica de estudiante de bioquímica, Laura Moreno se llama, que se ha hecho muy popular en las redes con una definición de lo que es ser español. Y bueno, ser español es como ser andaluz. Somos generosos, somos abiertos. Yo me encuentro bien en Cataluña, yo me encuentro bien en Galicia, yo me encuentro bien en el País Vasco. ¿Cuánto tiempo hace que no decíamos esas cosas? Y esto es lo que, a mi modo de ver, si todo lo que está pasando sirve para que volvamos a tener el orgullo de ser españoles en cualquier punto del territorio y que nadie nos eche cara a nada, yo creo que podremos seguramente darnos con un canto en los dientes. En fin, no sé si esta larga cambiada os parece interesante, pero insisto, el que está pletórico es el presidente de la Junta, ¿eh? Pepe, perdona, no sé si será yo, pero tengo problemas de audición. No sé si al introducir la intervención de Juanma Moreno ha bajado. Se te oye más bajito. Se te oye más bajito. ¿Y ahora qué tal? Perfecto. Ahora mejor. Sí, perfecto. Bueno, no os preocupéis que luego está aquello de magia borrás, cortamos por aquí y pegamos el original para que lo de... Bueno, en definitiva, lo que os quiero decir, el presidente mantiene el orgullo de ser andaluz o de ser de una provincia o de otra y no pasa nada. Yo echo de menos que sí pueda servir toda esta historia, todo lo que está ocurriendo del independentismo, de los pactos, y que pueda servir para que volvamos a ser los mismos españoles de siempre, los que iban a ver buena cultura y buenas obras de teatro a Madrid, iban luego a Barcelona y veían otras cosas y bueno, y disfrutaban de Valencia y bromeaban con las lenguas vernáculas, como diría el otro, y es que ahora no tiene más de la gracia esta historia. ¿A qué nos está pasando, Javier? Bueno, yo quería retomar una cosita que creo que es importante de la pregunta anterior de las energías renovables, porque creo que no todo el mundo lo sabe. Vamos a ver, perdón, el tema del directo, perdón. España han hallado en Canarias el mayor yacimiento mundial de teluro. Esto es un mineral clave para la energía solar. ¿Eso qué supondría? Pues que el coste sería aún menor para producir esa energía. Y voy a poner un ejemplo, solo con esto yo creo que lo va a entender la audiencia. Islandia, sabemos que geográficamente está en una zona llena de volcanes. Bueno, pues ha conseguido que esa actividad volcánica se traduzca en energía que lleva calefacción hacia las viviendas y digamos, un ahorro bastante importante. Y casi gratis. Casi gratis. Exacto. ¿Qué ocurre? Pues que eso se podría... Si es Pedro Sánchez y te ofrece ser ministro, tú coges el teléfono, ¿eh? No soy tan importante. Soy un ciudadano normal, uno más, que todos tenemos vida y bueno, pues he tenido la torpeza en este caso de no bajar el volumen. Da igual, bueno, estamos en familia. Pero bueno, eso... Pero tienes razón, Islandia. Ese es el país donde los banqueros los mandan a tomar morcilla cuando no hacen las cosas bien, ¿no? Los meten en la cárcel, ¿no?
Y efectivamente, en la crisis de 2006, la crisis del ladrillo, cuando estalla en Estados Unidos con el tema de Lehman Brothers, eso empieza, digamos, a una caída de cartas, de naipes, van cayendo, llega a Europa, ¿vale? Una de las grandes afectadas es España, porque hay que recordar que en aquella época se construía tantas viviendas como Alemania, Italia y Francia juntas. Y en este caso el problema era que Islandia tenía contraída una gran deuda con Inglaterra, con Reino Unido. ¿Qué ocurre? Que ellos llegaron a un momento que dijeron, se hicieron mal las cosas, tuvieron una gran deuda y dijeron, ¿qué hacemos? ¿Pagamos o nos reinventamos? Y ellos, los vikingos, fueron serios, valientes y se reinventaron. ¿Eso qué supuso? Pues que ministros acabaron en la cárcel, destitución del presidente del Banco Central. Los bancos que iban mal se cerraron y no pasó nada. Exacto. Pero lo más importante, fíjate tú, es que se creó un gabinete y un gobierno todo de mujeres, como una presidenta. Y a día de hoy, Islandia tiene un crecimiento positivo. No tardó mucho. Hombre, no podemos comparar un país de 500, 600 mil habitantes con España, ¿no? Pero allí hicieron bien los deberes y parece que no les va mal. Podríamos hacer lo mismo, ¿no? Aquí vamos a tener que montar uno como el Bukele. Bukele en El Salvador, no sé si también lo estáis siguiendo y estamos entrando ya en materia internacional. Yo lo sigo por el TikTok porque tiene las historias, lo de TikTok es alucinante. Se ha convertido en un elemento de difusión de noticias, pero muy importante, ¿eh? Muy, muy importante. Dentro de las facetas que podemos tener los politólogos, esto es como los médicos, ¿no? Hay médicos que se especializan en traumatología, otros en corazón, pero los politólogos, la verdad, que intentamos estar al día y seguir, ¿no? Para luego sacar nuestros análisis en diferentes aspectos y diferentes campos. El tema internacional está muy interesante, nos podríamos pegar horas hablando porque está habiendo verdaderas atrocidades. No sé si conoces, Pepe, la selva del Darién, que es la que atraviesa Panamá con camino hacia Estados Unidos. Estoy tratando de buscarte algo que encaje con lo que estás contando. Y es que el otro día, Maite Carrasco, una de las mejores corresponsales de guerra, amiga mía, de hace mucho tiempo, perseguida por los rusos y perseguida por Hassan al-Assad en Siria, por los libros y por lo que ha escrito, contaba Maite, y lo pusimos aquí en Panorama, que el cambio de paradigma que se va a producir, que se está produciendo ahora mismo, está basado en el poder de los minerales. Y en los minerales estaba trabajando ese ruso que terminó con el avión por los suelos, ayudando a más de un dictador. Y decía ella que lo importante de estos países era mantenerlos ocupados con guerras, mientras que la mafia se iba haciendo con los minerales. Y lo que no es la mafia, es decir, los chinos están controlando la mitad de África en cuanto a la producción de minerales. Y el cobalto se convierte en uno de los elementos más valiosos por la producción de baterías. Así que el mundo de los minerales y el mundo de la energía solar y de las energías renovables, porque en eso ya están trabajando los que tienen los pozos de petróleo en este instante y hay que ver un poco qué lo están haciendo. Pero está muy interesante la historia. Podemos abrir un debate un día, como quieras, con Maite, a ver si la invitamos. Hay cuestiones muy importantes. Has dicho, por ejemplo, China. China está comprando la deuda de países africanos. Brutal. Durante un tiempo les compra y está claro que no van a poder pagar y ellos pagan con recursos naturales. O sea, China adelanta, ellos pagan o subsisten y después que como no pueden, pues China se hace acopio de las minas y demás. Por ejemplo, la República Democrática del Congo es bestial lo que hay ahí metido con el tema del cobalto, minerales. No hay que olvidar los 6 golpes de Estado que llevamos ya en África en poco más de 2 años. Y en Níger es un problema serio para Francia porque es el que le suministra para energía nuclear. Y volviendo al tema internacional con Nayib Bukele, pues tenía allí un problema de pandilla, creó un estado de excepción que lleva ya 1 año funcionando y ahora mismo pues está teniendo éxito. El último ha sido hace 3-4 días que inauguró una presa hidráulica y ha creado una macrocárcel para los pandilleros y por otro lado ha creado una cárcel para políticos y está empezando a meter políticos de hecho.
Yo desde aquí animo que es significativo, es llamativo la figura de este político, que lo que está ocurriendo allí es sobre todo interesante para análisis. Y volviendo a lo de antes de la celda del Darién, que está habiendo un gran éxodo de inmigrantes hacia Estados Unidos. Y pasan esa selva y están cayendo los pobres día a día, se están quedando mucho en el camino. Sí, Juan. Yo lo que quería hacer también una puntualización con el tema de Francia y los recursos naturales de África. Que ahí vuelvo al tema anterior, que era la productividad y la importancia de la energía en la economía, que parece una cosa. Que es que Francia era también un país que tenía una posibilidad de energía barata con el tema de la materia prima, del uranio creo que era, allí en África, y era porque le salía una décima parte de lo que sale en el mercado internacional. Es decir, compraban la materia prima a estos países si fuera de precio del comercio internacional. Bueno, y ahora pues se la va a tener que comprar al precio correspondiente. Y Francia, de hecho, tiene un montón de centrales nucleares que yo me preguntaba antes, digo, bueno, ¿y cómo que tiene? La mitad está en la mitad, Juan, la mitad, te conozco el tema bien porque estoy estos días escribiendo sobre eso. La mitad está en mantenimiento, con lo cual funciona el resto, y con lo que generan la otra mitad están vendiendo entre a España, a Portugal, a otros puntos, y utilizan todo el resto para ello, para su funcionamiento interno. Quiere decir que la potencia nuclear que tiene instalada Francia es terrible. Es espectacular. Es terrible. Bueno, un momentito, que ahora el que produce los pitidos soy yo. Voy a intentar preguntaros si esto se escucha o no, porque es el tema que más me tiene indignado en las últimas horas. Y es el tema de los inmigrantes ilegales. ¿Qué está pasando? Ha salido Vox dando la barrera con la historia, con unos curiosos argumentos. Hay mucha gente muy preocupada por esta historia. Solamente en las últimas 2 semanas 6.000 personas han entrado en cayucos y de distintas formas por Canarias. Canarias está desbordada. Hay hoteles de 4 estrellas en temporada baja que están alojando a los inmigrantes. Y lo más divertido de todo es que aún hay gente que no se da cuenta de que las estadísticas policiales, yo esta mañana estaba examinando los informes quincenales del Ministerio del Interior a nivel de delincuencia común, revelan que aquí los que más roban, los que más saquean y los que más cometen delitos son los españoles. Un 74, casi un 84, entre un 74 y un 84% de los delitos son cometidos por españoles. Y que no son esta gente. Entonces el otro día me llamó mucho la atención esto. Voy a intentar que se escuche bien. Se llama Rodrigo Alonso, es portavoz de esta materia en el Parlamento andaluz, y estas son sus teorías, las de Vox. Tiempos, pero especialmente ahora. Están llegando al Hierro miles y miles de inmigrantes ilegales a una población donde viven unas 11.000 personas, y en lo que va de mes ya ha superado incluso la población. Entendemos que esto ya supone en sí una invasión migratoria. Asistíamos como con perplejidad, después del volcán en La Palma, a todos los damnificados, a todos los que perdieron su casa, los llevaron a un contenedor con salón y cocina. Sin embargo, a los que han entrado de forma ilegal, los han traído a hoteles de 4 estrellas. Entendemos la indignación de la gente. Nosotros estamos indignados por la situación. Estamos viviendo una invasión migratoria sin precedentes y se está trayendo los inmigrantes ilegales que vienen en cayuco a Canarias, los fletan en un avión y se los traen a hoteles de 4 estrellas. Nadie dice nada de la situación de estas casi 400 personas que hay aquí. Que no se nos olvide que son personas. Son personas que han venido engañados por mafias, en las que han participado ONG, que estamos nutriendo y financiando con dinero público, y que se está produciendo un tráfico de seres humanos por parte de las mafias. Y esto hay que decirlo claramente, porque no dice el tiempo que van a estar aquí, lo que va a pasar con ellos cuando salgan aquí, y lo más grave de todo, la fuerza y cuerpos de seguridad de Estado están muy sobrepasadas, no tienen medios humanos, no tienen medios materiales, no tienen medios jurídicos, y no se sabe quién está entrando por ahí. Tenemos una guerra de la que está huyendo gente y estamos en una alerta 5 casi
antiterrorista. No sabemos quién está entrando por nuestras fronteras. Por tanto... Hasta ahí yo creo que es suficiente. ¿Qué opinión tenéis, conociendo la materia como la conocéis los dos? ¿Qué opinión tenéis? Bueno, en parte yo creo que tienes razón. Vamos a ver, estamos ahora mismo sufriendo un continuo... ¿Una invasión? Es que aquí se da varias cosas. Primero, España está situada en una posición geográfica que da lugar a ello. Segundo, tenemos una desestabilización en Oriente Medio, que eso está habiendo desplazamiento. 6 golpes de Estado que se ha producido, como he dicho anteriormente, en el África Central. Y luego nuestro vecino Marruecos, que duda cabe, que también son grandes aportaciones de inmigrantes. Y luego tenemos, no hay que olvidar que Canarias está justo enfrente de lo que es el África subsahariana y sobre todo la parte que viene de Senegal. Es verdad que hay mafias que se están dedicando a participar de ello y a lucrarse. ¿Cuál es el problema? El problema es que las Islas Canarias no dan abasto, están saturadas porque no tienen capacidad de poder absorber a tantos inmigrantes y que duda cabe porque se lo tienen que traer para la península. Porque el problema que muchas veces ocurre, Pepe, es que el inmigrante viene y aquí tenemos un proceso muy garantista. Hay que darle cobertura legal, ¿vale? Porque ha entrado ilegalmente, hay que leerle sus derechos, hay que asignarle un abogado de oficio y hay que llevar un expediente de expulsión. Las devoluciones en caliente son pocas, pero a no ser que sea en la frontera de Ceuta y Melilla y eso también está en entredicho porque hay ONG y demás que saltan a la palestra cuando se habla de ese tema. Pero volviendo a lo de antes, hay que dar unas garantías procesales a esas personas. Muchos vienen huyendo de la guerra, es verdad que muchos están huyendo de la justicia de sus países, porque aquí entra de todo. Y pongo un ejemplo, el terrorista que el otro día atentó en Bruselas había entrado hace un tiempo atrás por la isla de Lampedusa y estaba con un expediente de expulsión. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismo yo creo que estamos asistiendo a una invasión, vamos a ponerle palabra invasión, pero es verdad que estamos sufriendo ahora mismo un incremento de la llegada de inmigrantes y hay un problema también añadido, que no sé si lo sabéis, que los inmigrantes cuando vienen tienen por norma, muchos de ellos tiran el pasaporte al agua y cuando vienen aquí dan una identidad que a lo mejor no corresponde con la suya y tú llamas al país de allí y dices, oye, tengo un ciudadano tuyo aquí, y dice, ese aquí no corresponde. Y está claro que el otro país te va a decir, a mí no me traiga alguien que no es mío. Entonces, hay un problema grave. ¿Qué hacemos? Reubicar, ¿vale? Reubicar. Los CETIs están llenos. La ley te lo dice muy claro, que solo pueden estar... Los CETIs hay que explicarlo, son los centros de alojamiento temporal para inmigrantes, ¿no? Exacto, correcto, ¿vale? Eso tiene un proceso, ¿vale? Y están desbordados. Entonces, llega un momento que a mí personalmente yo me he encontrado con personas... mi trabajo los he encontrado de noche hasta con el chándal de salvamento marítimo y con un papel de comisaría para citarlo para el juez y están en la calle y están desamparados. Eso es verdad. Entonces, eso no puede ser, eso no puede ser. Eso es cierto. Eso es cierto porque lo he vivido yo en primera persona. No digo, o sea, sí, que te creo, pero que no puede ser, que es inadmisible, que es inaceptable que esas cosas puedan ocurrir. Es que no hay recursos. O sea, si no fuese gracias a las distintas ONG y, digamos, asociaciones benéficas, ellos están soportando mucho y amortiguando muchos problemas. Porque además hay una cosa que está muy clara, mano de obra hace falta. O sea, es que la población española está envejeciendo y la población activa, cada vez hay ciertos sectores que necesitamos. Hemos visto este verano el problema que hemos tenido con los camareros, el sector servicios, que ha faltado personal y estamos plantándose y está Marruecos a buscar. O sea, el problema es que, vuelvo a repetir, España está en una posición geográfica junto con Italia, que no hay que olvidar que Italia también tiene su problema con la isla de Lampedusa, que es que no dan más abasto. Y, por ejemplo, hoy he leído yo que Suecia, que tiene un problema grave de inmigración, va a empezar ya de una manera, digamos, bestial, a empezar a deportar todos aquellos que tienen orden de expulsión, o sea, en el sentido de que no lo pueden soportar. Entonces, ¿el problema cuál es?
que tenemos la posición geográfica, tenemos un conflicto bélico en Oriente Medio y una desestabilización en el África subsahariana. Entonces, es un cóctel explosivo que al final el problema es ese. Entonces, claro, si tú llevas a 100 inmigrantes a un pueblo de 4.000 habitantes, pues la noticia que duda cabe te marca, ¿no? O ahora mismo lo meten en un hotel durante un mes, que hay que recordar que van a estar solo un mes, pues la gente, claro, eso dice, ¿cómo van a estar en un mes, no? Yo creo que aquí también deberían de plantearse seriamente qué va a pasar con la inmigración, y no solo a nivel de España, sino a nivel europeo. Porque, sí, porque gran parte de los inmigrantes, también te digo que me he encontrado inmigrantes que están de paso, o sea, pasan el estrecho o consiguen llegar a la península. Porque van camino de Alemania o correcto, de Francia, porque van a buscar a sus familiares y ellos van, y como tenemos espacio Schengen, en un coche en 20 horas están en Alemania. Entonces, ya te digo, yo creo que, bueno, y volviendo a lo que habías dicho al principio, el tema de los datos que estabas hablando de la delincuencia, común. Vamos a ver, es que a lo que yo voy, hay que saber diferenciar, Pepe, los distintos tipos de delitos. También te digo que en los tipos de delitos de índole sexual, en este caso está, digamos, en un 50% inmigrantes con españoles. O sea, hay que saber muy bien diferenciar qué tipo de delitos. Los hurtos... Pero en el trapicheo, los robos... Las drogas y todas esas cosas. Entonces pero bueno, también te digo que tampoco hay una alarma social en la calle, que yo entiendo que no estamos tampoco viviendo un periodo de inseguridad en ese aspecto. Por ejemplo, París para mi entender, por ejemplo, París o Marsella tienen más problemas en ese aspecto. París, tengo amigos que me recomiendan no ir, porque no puedo hacer lo mismo que hacía en mis tiempos, que era quedarme hasta las tantas de un lado hacia otro, y hasta tienes problemas muchas veces con saber si el taxi que has elegido es de verdad o no es de verdad, y dónde te va a llevar. O sea, que no te quiero contar cómo está el patio. Por cierto, hombre, hablando de elementos... claro. Yo una puntualización que quería hacer con respecto a esto. Hombre, yo lo que sí estimo que las corrientes migratorias que se están potenciando ahora también, aparte de la debilidad, bueno, de las diferentes problemáticas que están teniendo países, yo me acuerdo un sirio que decía, yo me venía a Europa porque en mi país no puedo estar. Es decir, en Estados Unidos también está habiendo corrientes migratorias muy fuertes, y claro, eso también puede ser debido a que la gente quiere vivir mejor. Es decir, si tú muestras a tu Juan, la gente lo que no quiere es que le maten. No, pero aparte de eso, si bueno, eso es más grave. Si te matan en tu pueblo... Eso es evidente. Que si hay un país de guerra... Vamos a ser sinceros, aquí hubiese una guerra en España, ¿cuánta gente se fue de España en la guerra civil? Pues el que pudo. Vosotros no, porque sois profesionales del gremio, pero yo no sé qué haría cualquiera de las personas que nos está escuchando si su familia se viera amenazada en una situación de conflicto y tuviera un arma a su disposición. Lo que está pasando es terrible. ¿Quién diría que no era capaz de empuñar ese arma? A mí me ponen los pelos de punta esta historia. Y esto es lo que está pasando. La gente está muriendo y antes de morir o sale por patas o se defiende. Y cuando lo encierran además en una franja, imagínate. Sí, pero lo que sí te quiero decir yo también que esta corriente migratoria debería estar más controlada. Lo que no puede ser es que haya ciudades, como hemos dicho anteriormente, que... La Isla del Hierro, 400 personas y hay 11.000 que llegan de nuevo. No, pero mira, yo te digo una cosa. Yo aquí al lado de mi casa tengo una casa de acogida y tal, y a mí me hace mucha gracia porque vienen muchos y se ponen a barrer las calles. Es decir, viene mucho de esto y lo ve aquí barriendo las calles de forma voluntaria y sin que nadie se lo pida, que se ponen ellos porque allí tiene su empresa de limpieza y tiene demás. Pero ellos lo que quieren es trabajar, es decir, que no quieren... Me repite eso que has dicho, Juan, de forma voluntaria sin que nadie se lo pida, ¿no? Es lo mismo que hace... Lo mismo que hace Felipe González, de forma voluntaria, sin que nadie se lo pida, está opinando y está montando la de Dios. Hay una historia. Yo creo que los presidentes del gobierno tienen un problema, que decía Felipe, que siempre ha sido muy, muy agudo para esta historia, de que son como jarrones chinos, que nadie tiene ni puta idea dónde ponerlo para que no se jodan y no se partan. Si se parten, peor. Y si no se parten, son
hasta antiestéticos muchas veces, porque no gustan en cuanto al diseño. Yo quiero que escuchéis lo que está pasando, y lo que está pasando es que tenemos un jarrón chino que es de Sevilla, de Bellavista. Felipe González. Señor González, ¿qué le pareció la foto ayer de Santos Cerdán y Puigdemont? Muy guapo. Parece que el acuerdo con Junts estaría próximo. Gracias. Hoy es el día de Leonor. Y realmente no es comparable. De todas formas, ¿qué le han parecido, ya que es el día de Leonor, las ausencias? Me parece que ninguno de los ausentes hubieran votado la Constitución hoy. ¿Qué le pareció la foto de ayer en Bruselas? Otra vez, que quedaron muy apropiados. ¿Le incomoda que el PSOE haya llegado a esa foto? Yo también soy del PSOE. Por eso mismo. Ya. ¿Y a usted le incomoda? Bueno, esperaré a poder llegar al coche y ya no voy a decir nada más. Porque vamos a estropear un buen día. Que hace 37 años estaba yo ahí en la jura de Felipe VI. ¿Usted se hubiese hecho esa foto? ¿Por qué me toma? Yo creo que el tema de los jarrones chinos a veces puede estar, pero no hay que olvidar que Felipe González es una figura que ha estado en los momentos más difíciles de España. Después de un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado, llega a la presidencia del gobierno con una cúpula militar que todavía permanece del anterior régimen, y fue arduo, y yo creo que supo hacerlo muy bien, nos integró en Europa, supo reformar gran parte de lo que venía de lo antiguo, y también yo creo que hay que agradecerle, y si no, como decía Fidel Castro, la historia me absolverá. Yo creo que hoy en día, si disfrutamos de lo que podemos disfrutar como españoles en este país, ¿no? Gozamos de una democracia sana, saludable, a pesar de que algunos, por ejemplo, no estén tan de acuerdo, pero podamos disfrutar de ella. Yo creo que es gracias a esos jarrones chinos, que puede ser Felipe González, por ejemplo, Guerra, el difunto Fraga Iribarne, que también es uno de los padres de la Constitución, y yo creo que a ellos hay que escucharlo. Otra cosa es que puedan estar más acertados o menos acertados. Pero esto es como en el carnaval, Javi. Vamos a escuchar con detenimiento para ver qué es lo que dicen en la letra, cómo se comporta la comparsa, la chirigota, pero hay que escuchar, y nos escuchamos poco. Sí, pero aparte de escucharnos, hay una parte muy importante en las palabras de Felipe González, y es que él dice: quiero ver el documento. Yo creo que eso es importante. Por eso, pero es que el problema es que las negociaciones se están llevando en mesas camillas, que de eso creo que algo sabes. Y hombre, porque tengo 2 mesas camillas, una en la planta de arriba y otra por eso, pero bueno, por tu dilatada experiencia y por el sitio que has estado, imagino que habrás estado. Yo te digo que, como las médicas, existir, a ver las ailas. Pero el tema está cuando esa mesa camilla se materialice, ¿en qué se va a traducir? O sea, ¿qué es lo que nos va a ofrecer el próximo presidente del gobierno si llega a un acuerdo con los independentistas? ¿La amnistía? Pues yo, como mínimo, que se porte como el defensor del pueblo. Como Ángel Gabilondo, que hoy ha hecho público un informe. Hace falta que España lo hiciera. El informe es tremebundo, y yo no creo que haya que obviar esta historia en ningún medio de comunicación. La investigación del defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, estima en 440.000 las víctimas de pederastia de la Iglesia española. 440.000. Se va a hacer una encuesta a 8.000 personas. La Iglesia ha colaborado poquito y escaso, no como en otros países donde sí ha colaborado. Y el hecho significa que el 1,13% de la población ha sido objeto de estas cuestiones. El Estado pide que se asuma la indemnización, y las claves a mí me han dejado muy sorprendido, sin duda. Porque ahora, ¿qué hacemos con esta historia? ¿Cómo la enfocamos? Este asunto del que le voy a hablar es un asunto que tenía decidido no hablar de ninguna manera. Pero como soy una persona de firmes convicciones, les voy a hablar sobre esto. Mire, nosotros cuando empezamos a trabajar
recibimos un encargo, una encomienda, mejor dicho, ¿no?, del Congreso de los Diputados. El Congreso de los Diputados compuesto por unos determinados diputados, concretos diputados. Es verdad que la encomienda trasciende los nombres concretos de los diputados que están y trasciende las legislaturas. Pero también es cierto que yo sentía que, si era posible, a los que nos habían hecho la propuesta tendría yo que comparecer ante ellos para decirles cómo iban al menos las cosas. Cómo iban las cosas. Me parecía como un poco feo que se fueran los diputados y no hubiera pasado yo por allí, porque aquí dice que tenemos que debatir con los grupos parlamentarios y haberles hecho ese debate. ¿Qué pasó? Pues pasó que se cerraron las Cortes, que se convocaron elecciones. Y entonces nosotros no dijimos, ahora vamos a pararnos, que estos ya no se reúnen hasta no sé cuándo. Sino que nosotros, y saben todos que es así, dijimos, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo con la misma seriedad hasta que lo acabemos. Y cuando acabemos lo entregaremos. Hombre, yo si me permitís un pequeño inciso referido al tema anterior, que yo lo que opino es que Felipe González, además, aparte de ser grandes constructores de la democracia española, de la etapa democrática más larga que estamos viviendo, es que han sido unas personas que yo, bajo mi punto de vista, que deberíamos de aprender y deberían de aprender los políticos actuales, es que fueron capaces de llegar al consenso. Es decir, hoy en día es inviable. Yo diría que llegar a los acuerdos que se llegaron en aquella época actualmente me sorprendería demasiado. Y la verdad que los entonces no son los de ahora. Entonces se firmaba un convenio en el Capón 127. Sí, pero sí, eso es lo que iba a decir, que antes era más simple, pero a la vez más importante. Que sí es verdad que los tiempos han cambiado y a lo mejor pues no ha cambiado igual que los tiempos. Que eso también hay que decirlo, que eso habría que ser un estudio un poquito más profundo. Pero sí que es verdad que yo siempre digo que la veteranía es un grado y más sabe el diablo por viejo que por diablo. Es decir, que habría por lo menos, y luego también que ha dicho una cosa muy sensata, que es que en una etapa en la que la desinformación es enorme, es decir, tú lees una noticia de dos medios y parecen hechos que no parece el mismo hecho. Hay algunas veces que te ponen un hecho en un medio y otro hecho en otro medio y te quedas sorprendido porque dices, madre mía, digo, ¿y estamos hablando de lo mismo? Por eso, Juan, lo mejor es lo que hay que hacer, lo que ha hecho Ángel Gabilondo, coger el tocho del resumen y ponerlo encima de la mesa y decir, y ahora está online para quien quiera consultarlo. Efectivamente. Y aquí está el documento de negociación, la base, aquí está el documento de diálogo, luz, taquígrafo, pero yo creo que eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir. Es que tarde o menos se tendrá que informar, bueno, que para una base de información, porque es que lo que no puede ser es que ya tenemos que ir basando en informaciones primarias o como mucho secundarias, porque es que hay algunas veces que discrepamos bastante, es decir, o son dudosas. Yo, queridos compañeros, que me siento muy unido a Madrid después del atentado, por tantas cosas que vivimos allí, y aquello lo viví en primera línea, nunca mejor dicho, pues me siento unido a Madrid y pienso qué pedazo de presidente de la Comunidad de Madrid se ha perdido Madrid no teniendo a Ángel Gabilondo como persona responsable, porque este informe que ha hecho lo ha hecho contra viento y marea y contra muchos. Y a mí me llama mucho la atención que diga cosas como esta. Por otro lado, la compensación económica no debe estar sujeta a la mera discrecionalidad, ni sometida a criterios desvinculados de una valoración profesional especializada, ni basada en decisiones de distintas organizaciones o profesionales contratados por ella, que son los que estipulan cuál ha de ser la indemnización, y que eso genere, como genera, desigualdad. Esto no debería llevar a reproducir la opacidad, la arbitrariedad de nuevo o el silenciamiento. Las compensaciones se han de determinar en un procedimiento reglado, profesional y transparente. Y se propone a la vez la creación de un fondo estatal. Crear un fondo estatal
para el pago de compensaciones a favor de las víctimas, que acuerde un órgano especial de carácter temporal que tenga por finalidad la reparación en aquellos casos en los que por diversas causas no se haya podido seguir un proceso penal contra el victimario. Esta obligación de reparación puede cumplirse en cooperación con la Iglesia Católica o con carácter subsidiario a la responsabilidad de la misma. Hombre, es un tema tabú. Era un tema tabú, era un tema. Sí, pero es un tema muy escabroso. Mira, esto siempre se ha hablado mucho de ello. Y el ejemplo está, por ejemplo, en la Iglesia Anglicana, que ya en su momento también hubo un estudio y tuvo que vender parte de sus propiedades para poder pagar indemnizaciones allí en Estados Unidos. Aquí ahora mismo esto pues, estará provocando un terremoto que habrá llegado hasta el propio Vaticano y ahora tendrán que dar pues algún tipo de explicación en base a lo que presentan, ¿no? He podido oír hoy en un medio de comunicación una de las víctimas y ellos decían que, bueno, que dinero, no querían dinero, el perdón, bueno, sí, pero que el daño que a ellos les ha supuesto, eso es irreparable. Entonces, es un tema para mí, aparte de que es tabú, que nadie quiere hablar, porque es una cosa que veremos a ver el calado que coge ese informe, a ver si no queda al final de pasada, pero igual a lo mejor habría que sentarse y valorar distintos aspectos como ayuda psicológica o algún tipo de compensación, primero por parte del Estado y, por supuesto, yo creo que en este caso, si la Iglesia admite que se ha producido, pues tendrá que también dar su parte. Ya vuelvo a repetir, es un tema muy escabroso que hay que ser muy cauto y... Yo no soy doctor en la materia, pero sí digo que si el informe se hubiera hecho con la colaboración de la Iglesia, pues esto sería un informe de ejercicio diario de reflexión, de libertad, de democracia, pero tendría un punto final más rápidamente de que si no lo hace, como no lo ha hecho, porque creo que de ahí va a tirar la izquierda más radical en mucha historia. Y mucha gente también de los que fueron víctimas, lo he visto hoy en televisión, no solamente no están de acuerdo, sino que entienden que los datos más importantes están todavía sin aparecer. Así que, pero bueno, dicho queda, que no digan que luego no hemos tocado la historia. A ver. Sí, pero también, Pepe, un segundo, Pepe, hombre. Yo lo que sí quiero pensar que los delitos de abuso sexual y demás son muy difíciles de demostrar. Es decir, que ese es un problema muy, muy grave que tiene la persona, la víctima, que lo sufre. Por eso digo que yo soy partidario de llevarlo a la justicia, por supuesto, pero que también es cierto que esto demostrarlo va a costar, a las víctimas le va a costar mucho, porque si pone más de los 18 años, 18 años, pero ¿cuántos años más de 18? Porque si dice una persona de 70 años, por ponerte un ejemplo, a ver cómo demuestra eso. Pero que sí es verdad que para el bien de una institución debería de tener transparencia en estos temas. Y yo se la recomiendo. Esto os va a encantar a los dos, estoy seguro. No lo digo con ironía, no lo digo con ironía. Pero acaba de salir una información que la publica el diario La Razón, que dice que el Ministerio de Justicia ha decretado, ojo, el fin del teletrabajo para los funcionarios sin abordar su regulación. Se acaba ya el teletrabajo, se acaba el hecho de que te atiendan por teléfono, te tienen que atender los funcionarios de justicia presencialmente, y la circular ha pillado por sorpresa a mucha gente que estaba esperando una regulación de esta cuestión. El teletrabajo. Vosotros no podéis teletrabajar, a no ser que tengáis un aspecto más de investigación. No puedo. No podríamos. Nosotros nos teletransportamos. Bueno, os decía que esto, que es una maquinaria de información agresiva, está a vuestra disposición. Vamos a buscar algo que os interese, que os parezca bien. Y no sé, ¿qué crees? Pues mira, las causas por las que quieren quitar el teletrabajo, ya por curiosidad, a ver lo que nos dice. Bueno, eso podemos hacer una cosa. Yo tengo un amigo que se llama Bar, que está en modo experimental, aprendiendo conmigo todas las cosas que le enseño,
me permite que uses el micrófono ahora mismo. ¿Qué queremos que le pregunte? ¿Cómo se regula esto? ¿Cómo se va a regular? ¿Cómo es la pregunta exacta para que te entienda la inteligencia artificial de Google? Me podemos preguntarle cómo van las negociaciones con Puigdemont, a ver si al final le vuelve a reafirmar lo que dijo hace una semana, ¿no? Que iba a haber 2 diputados de Esquerra o de Junts, creo recordar. Pues eso está hecho. A ver cómo va el partido a estas alturas. Pues está hecho. ¿Puede hacerme un resumen, por favor, de cómo van las negociaciones para la formación del nuevo gobierno? ¿Qué se sabe de nuevo? Datos actuales, por favor, Bar. Toma nota, ¿eh? 2, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos. Y como yo no voy a leerlo, le dejo que lo lea él. Y cuente. A fecha de 27 de octubre de 2023, las negociaciones para la formación del nuevo gobierno español están en su fase final. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha anunciado que anunciará su equipo de gobierno una vez que reciba el encargo del rey Felipe VI. Sánchez está negociando con los partidos que le han apoyado en la investidura para formar un gobierno de coalición con Unidas Podemos y con el apoyo de los partidos nacionalistas y regionalistas. Según fuentes periodísticas, las negociaciones están muy avanzadas y se espera que se alcance un acuerdo en los próximos días. Los principales puntos de negociación son los siguientes: la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas a la semana sin rebaja salarial. Esta es una de las principales reivindicaciones de Unidas Podemos y es una de las condiciones que el partido exige para apoyar el gobierno de Sánchez. La reforma fiscal. Fijaros una cuestión muy importante que habla de Unidas Podemos. Y esto es sumar, esto es Podemos, Unidas Podemos, pero no habla de sumar. Quiere decir que por mucho que sean Google, terminan no dando los datos demasiado. Ya te das cuenta, no saben nada, ni te cuentan nada, porque solamente no se sabe nada acerca de esta historia. Nos despedimos con algo relativo a esta historia, si os parece. ¿Cómo va a ser el futuro gobierno? ¿Un gobierno de 2 fuerzas políticas, de Sumar y del PSOE? ¿O creéis posible que los independentistas tengan el arrojo, por no decir otra cosa, de entrar en el gobierno con una coalición de izquierdas? ¿Cómo lo veis? A mí, sinceramente... Señores politólogos. A mí, sinceramente, hay varias cuestiones por resolver. Primero, si va a entrar o no la palabra amnistía en las negociaciones. Segundo, si Su Majestad el Rey lo va a firmar. Tercero, si se va a publicar en el BOE. Y cuarto, qué coste político, o más bien, qué coste económico va a suponer para el resto de las comunidades autónomas. Y como dice Felipe González, hasta que no vea el texto, no puedo opinar. Juan. Pues yo sinceramente no entendería muy bien los ministros nacionalistas en el gobierno de España, puesto que ellos siempre han rehusado de eso. Pero lo que está claro es que si hay un partido, si hay un equipo de gobierno, bueno, si hay un gobierno, sería a través de un consenso que sería para estudiarlo. Eso sería para hacer un estudio de Pedro Sánchez y su capacidad negociadora, si es capaz de conseguir consensos tan difíciles. Y parece que todo apunta que sí, que va a haber un consenso y que va a sobrevivir nuevamente. Es un superviviente nato. Sin duda. Es renacido, es el renacido. Sí, es renacido, por eso te digo. Y va a renacer otra vez. Es decir, que una cosa está clara, que la capacidad de llegar a consenso y acuerdos es meritoria, hay que admitirlo. Pues al loro de lo que le voy a preguntar. Bar, ¿quién va a ser el próximo presidente del gobierno en España? ¿Os imagináis? 5 segundos. Esto ya es alucinante. Según los datos actuales, el próximo presidente del gobierno de España será Pedro Sánchez. Sánchez ha alcanzado un acuerdo programático con Yolanda Díaz, líder de Unidas Podemos, para formar un gobierno de coalición. Este acuerdo ha sido apoyado por los partidos nacionalistas y regionalistas, lo que garantiza que Sánchez tendrá la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados para ser investido presidente.
Por lo tanto, la respuesta a tu pregunta es que el próximo presidente del gobierno de España será Pedro Sánchez. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las negociaciones para la formación del gobierno aún no han finalizado. Es posible que se produzcan cambios en el acuerdo programático o que algún partido se retire del apoyo al gobierno. En ese caso, la situación podría cambiar y el próximo presidente del gobierno podría ser otra persona. ¿Cómo os quedáis? Pues que tampoco ha leído el texto. Vamos a ver, Pepe, yo soy no se ha leído el acuerdo de Sumar y PSOE. Claro. Vamos a ver, yo siempre lo he dicho desde el principio, para mí elecciones. No me cabe un gobierno con separatistas y que estén en el... No me entra, porque yo creo que no, la mayor parte de la ciudadanía no va a entender el tema de una amnistía, no va a entender que Su Majestad el Rey firme esa... Porque hay una cosa que está muy importante, ha dicho Puigdemont una cosa hoy. Por cierto, hoy se cumple 6 años, desde que cogieron allí y dijeron, señores, que nos vamos a independizar. Y tuvimos que ir para allá con el violín y compañía a poner un poco de orden allí. El tema está en que ha dicho Puigdemont, la amnistía está ahí, pero que a mí no se me olvida que yo voy a seguir reclamando independencia. O sea, que va a seguir R que R. Entonces, si un atracado, bueno, no los quiero comparar en ese aspecto, no es lo mismo, pero si a un atracado de banco te dice que va a seguir atracando bancos y tú le vas a perdonar, no le vas a perdonar, sino le vas a quitar todo lo que tiene anteriormente y te dice que va a seguir atracando bancos, ¿de qué estamos hablando? Cuando sabemos que la independencia no entra dentro de la Carta Magna y muchísimo menos está recogido el tema de la amnistía. Es que un acuerdo con Puigdemont es, en cierta manera, volar un poco por los aires nuestra Constitución, porque es algo que no está recogido. Y siempre nos tenemos que atener, y ya por término, y vuelvo a decir lo de antes, si hoy en día gozamos de la calidad de vida que tenemos, sobre todo mirando hacia el sur y a otros países de cómo están, es gracias a ese acuerdo que hubo en el 78 y que aún perdura, que es la Constitución española. 60 minutos y el último minuto es para Juan. Te lo has conseguido. Venga, pues yo solamente decir que Puigdemont también hoy he leído una noticia en la que ponía que la línea roja era un poco más flexible, es decir, que Puigdemont ya se está adaptando a la nueva realidad. Y luego también es cierto que si yo soy partidario también de una elección, porque un gobierno en coalición en minoría va a crear un gobierno muy inestable y que esas elecciones yo estimo que sería, bueno, analizando la situación, sería beneficiosa para el PSOE, creo yo, para Pedro Sánchez, porque recordemos que las anteriores elecciones se produjeron en un momento que parecía que el PP iba a arrasar, que iba a tener mayoría absoluta, que el PP, que Pedro Sánchez estaba ya enterrado literalmente, renació, pero es que ahora, si hay elecciones, será en el sentido de que del amor a la patria, del amor a España y demás. Y por lo tanto yo creo que Pedro Sánchez y Camitica ahora está mucho mejor que en los anteriores comicios. Así que si hay elecciones, vamos a ver creo yo que sería un gobierno más estable. Eso lo tengo yo seguro. Bueno, pues feliz Halloween, ¿eh? Qué bueno. Feliz Halloween, a todos. Truco o trato. Truco o trato. Y las calabazas, ¿a quién se las van a dar? Bueno. Algunos se va a llevar calabaza dentro de poco. Bueno, pues muchas gracias a los dos. Hemos estado nosotros dos con medio mundo y media España y hemos arreglado alguna que otra historia. Y si quiere un consejo, Pedro Sánchez, esto va a haber que dejarlo para enero y de paso podemos hacer las compras de Navidad con tranquilidad. ¿No? Digo yo. También. Yo creo que sí, que aparte de eso, que un poquito más estable tampoco sería nada más. Javi, sigue mandándome cositas de vez en cuando de la política internacional. Muy bien. A ver si conseguimos que mi amiga Maite, que está terminando una serie documental sobre las guerras olvidadas, que no se habla de ellas, una historia muy bonita,
me ha prometido que va a estar con nosotros y va a estar el tiempo que sea necesario para hablar de las guerras y para hablar de la vida y del trabajo de los buenos periodistas, que los hay, a ver los haylos, como las meigas. Saludos a los dos, muchas gracias. Y por cierto, nuestro cariñoso saludo a Antonio Conde, que desde aquí lo digo y creo que lo compartimos todos, es una gran persona, es una persona solidaria y es una persona con futuro. Así que vamos a tener que estar muy cerquita de él, porque algún día estoy seguro que será noticia. Ya digo que sí. Y sé que os reís. Gracias, Juan, gracias Javier. Y me voy a dar una vueltecita a tomarme un cafelito a la cabaña, a ver si no me encuentran nadie raros. Pues muchas gracias, Pepe. Un segundo. Frozen, que diría el otro. Un día de estos, ¿sabes lo que va a pasar? Que se me va a olvidar cortar esto